Bueno, seguimos con la charla del doctor Jesús Díaz Granados, médico especializado en neurología, docente de la Universidad Libre, neurólogo del Centro Médico Imbanaco. Bueno, muchas gracias por quedarse aquí a esta hora, ¿no? Hoy es el último día, después de 3 días de estar aquí, pues es como difícil a la hora del almuerzo, son medio héroes ustedes, ¿no? Bien, quiero agradecerle al comité organizador, al doctor Octavio Piñeros, al doctor Mauricio Palacio, por haberme tenido en cuenta para compartir con ustedes algunas experiencias de algo que es fascinante como es la neurología. Vamos a hablar de epilepsia y envejecimiento. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el grupo etario con mayor prevalencia de epilepsia, yo estoy casi seguro que todos dirían que es el de los bebés y los infantes, ¿no? Y resulta que no es así. El grupo etario con más epilepsia es el grupo de los viejos. Y el grupo etario que más crece sobre la faz de la Tierra es el grupo que envejece por encima de los 65 años. Entonces, realmente nosotros, yo he propuesto ya en algunos foros que más que pediatras o neuropediatras necesitamos una especialidad que no existe, que es la neurogerontología, porque cada vez somos más viejos, ¿no? En alguna clasificación, por supuesto que esto no tiene ninguna evidencia científica, se dice que uno empieza a ser viejo a partir de los 65 años. Entonces, pero eso es una decisión de quién, ¿no? Pero bueno, cada quien verá cómo se siente a los 65 años, pero se ha vivido por lo menos las 2/3 partes de la vida allí. Y entonces se ha hecho una clasificación que va del viejo joven al viejo reviejo, pues que todavía tenemos algunos en el medio. Miren lo que es la magnitud de este problema. De pronto hay mucha información allí, pero bien vale la pena describirla, ¿no? Estamos en presencia de la tercera causa de enfermedad neurológica, después de la enfermedad cerebrovascular y la demencia. Y resulta que esto y esto son la primera causa de epilepsia. Entonces se entiende, epilepsia en viejos, se entiende por qué sea la tercera causa, ¿no? El riesgo de la epilepsia se incrementa con la edad. La incidencia sea de epilepsia, sean convulsivas o no, que eso es una de las cosas interesantes en este grupo, se incrementa con la edad y la rata de recurrencias es muy alta. Miren, por ejemplo, lo que pasa en el mundo, la incidencia después de la primera convulsión o epilepsia, es mejor utilizarlo aquí. Es decir, no todas las epilepsias son convulsivas, ¿no? Hay epilepsias que son, y sobre todo en los ancianos, son muy sutiles, así como en los bebés, y uno debe estar muy entrenado para detectarlas. Pero miren cómo entre 40 y 50 años la incidencia, es decir, o sea, el número de personas que convulsionan por primera vez a esta edad es de 52 a 59 por 100.000 personas, y después a partir de los 60 años se incrementa a 127.000. Entonces ya les quisiera decir, 127 por 100.000. Entonces lo que va a pasar a los 80 años es mucho mayor, ¿no? Entonces la prevalencia de la epilepsia en individuos mayores de 65 años 1.5%, cuando en el joven, el adulto normal, puede ser del orden del 0.4, el 0.5%, ¿no? De todos los pacientes que tienen crisis epilépticas, convulsivas o no, ¿no? El 50% se presentan en este grupo etario, es decir, a partir de los 65 años. Esto siempre va a estar presente, bueno, siempre no, pero casi siempre va a haber otros problemas médicos concurrentes. Y algunas estadísticas, esta de Finlandia es bien interesante. En el año 86 en Finlandia había 34.453 epilépticos, son países que tienen un registro epidemiológico muy bueno, con 12.8% de estos 34.000 y tantos mayores de 65 años. En el año 2000 la cifra se aumentó a 49.000, con el aumento a casi 20% en los mayores de 65 años, ¿no? Y no se olviden esto, que lo vamos a ver en los siguientes gráficos. Miren cómo crece la población mundial a partir del año 75 hasta las proyecciones al 2050, es decir, que los grupos de viejos
son los grupos que indudablemente más crecen y por tanto las enfermedades asociadas a la vejez son las que más crecen. Esto es una curva de distintos países que están aquí, pero lo que quiero que vean que vale la pena es cómo la incidencia y también la prevalencia es muy similar. Es grande al comienzo de la vida y mucho más grande hacia el final de la vida. Esto es lo que muestra, este es el grupo de Rochester, que sigue a estos pacientes por muchos años, en el cual ustedes ven lo que pasa aquí de 0 a 9 años. A los 40 a 50 años el pico es donde menos gente tiene crisis epilépticas y a partir de acá el pico se dispara y llega a ser, como les decía, 120 a 130 por 100.000 habitantes. Y estos son los tipos de crisis, ¿no? Miren que casi todas las crisis en el adulto mayor, esto quiere decir epilepsia parcial compleja, es decir, en la cual hay pérdida del conocimiento. Esto es epilepsia parcial simple, en la cual no hay pérdida del conocimiento, y si sumamos ya llevamos 42%, y las que van a la mezcla de, no, perdón, aquí la parcial con generalización secundaria el 13%, y si sumamos estamos por encima del 50 y pico por ciento, mientras que las crisis tónico-clónicas, que son las que aparecen registradas en todas las historias clínicas, probablemente porque no investigamos bien, aparecen en nuestras historias mucho más frecuentes de lo que realmente son, ¿no? Probablemente porque no, es decir, la familia o quien ve al paciente lo ve cuando ya tiene un movimiento, pero es decir, cuando es una convulsión. Entonces lo que aprendemos de aquí es que lo que se dice es que las crisis son parciales porque están relacionadas con un daño cortical puntual, ¿no? Y cuando veamos las causas de por qué los viejos convulsionan, tienen crisis epilépticas más frecuentes, vamos a ver por qué hay lesiones córticos subcorticales que llevan a las crisis epilépticas. Les pido el favor de que cuando yo diga epilepsia o convulsión, es que es lo mismo. Lo que pasa es que convulsión es movimiento y muchas crisis epilépticas, y sobre todo en los ancianos y en los niños, no tienen movimiento. Pero la palabra convulsión se ha vuelto como un genérico y yo mismo a veces la uso, pero estoy queriendo decir siempre crisis epiléptica. ¿Cuáles son las causas de epilepsia en los ancianos? ¿Por qué tienen crisis epiléptica los ancianos más que toda la población por debajo de esta edad? Bueno, si ustedes miran, estos son distintos trabajos en distintos lugares del mundo, y miran que aquí aparece SB, la enfermedad cerebrovascular, este otro estudio aparece SB, este otro estudio aparece SB mucho mayor, en este aparece SB, y en el estudio nuestro hecho aquí en Cali con nuestros pacientes es la enfermedad cerebrovascular la primera causa de crisis epiléptica en los ancianos. Que otros trastornos neurodegenerativos como las demencias, el alcoholismo, el trauma. Aquí hay un estudio que muestra que el trauma es muy preponderante. No es este, es otro estudio que no está aquí en los citados acá, pero mire, 21%, 12%, es decir, el trauma severo de cráneo con contusión cerebral, no el trauma menor de cráneo. Muy bien, ¿qué otras cosas pueden causar epilepsia en los viejos? Los balances hidroelectrolíticos, la fiebre, el cerebro, así no esté enfermo, el cerebro de un viejo está en un proceso de neurodegeneración normal y la fiebre puede alterarlo, lo mismo que la hipoglicemia, la hiperglicemia y algunos medicamentos que pueden inducir crisis convulsivas, entre los cuales están algunos antibióticos, las quinolonas, por ejemplo, pueden inducir crisis epilépticas derivados de la penicilina, etc. Y esto hay que identificarlo. ¿Por qué? Porque esto no necesita tratamiento. Es decir, el tratamiento es muy agresivo para la gente, el tratamiento farmacológico para la gente mayor. Entonces, si nosotros podemos identificar estos como causas de crisis epilépticas, pues vamos a hacerle un gran favor porque no tenemos que darle, DAE significa drogas antiepilépticas. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades concurrentes? Es decir, ¿qué es lo que lleva al daño? Ya dijimos la enfermedad cerebrovascular. ¿Con qué se relaciona la enfermedad cerebrovascular?
con la hipertensión. Entonces aparecen los dos aquí de primero, es decir, es como que el uno conlleva al otro. Por supuesto que el único factor de riesgo no es la hipertensión, que lleva hipertensión para enfermedad cerebrovascular, sino que son todos los trastornos, las dislipidemias, la obesidad, la vida sedentaria, la diabetes, etcétera, ¿no? Pero la hipertensión es y sigue siendo, y creo que será por mucho tiempo, la primera causa de enfermedad cerebrovascular, y esta es la primera causa de aparición de crisis epilépticas en los ancianos. Y aquí están, pues, aparece historia de cáncer porque las metástasis cerebrales frecuentemente se caracterizan por la presencia de crisis epilépticas, ¿no? La enfermedad cardíaca, sobre todo la enfermedad coronaria, que debemos tener en cuenta, porque significa que las arterias coronarias están enfermas. Si las arterias coronarias están enfermas, la probabilidad de que las arterias carótidas estén enfermas está presente siempre, aun cuando no quiere decir que quien tenga una enfermedad coronaria tiene una enfermedad carotidia. Al contrario, es más cierto, quien tiene una enfermedad carotidia es muy probable que tenga una enfermedad coronaria. Por eso todos nuestros pacientes con enfermedad cerebrovascular van al cardiólogo para la búsqueda de la enfermedad coronaria. Bien, ¿cómo son las crisis en los pacientes? Ahí es donde tenemos muchas dificultades y poco reconocimiento. ¿Por qué? Porque un estado confusional agudo en un viejo puede ser una crisis epiléptica, como alteraciones de la conducta, algunas fallas o faltas de respuesta sin pérdida del control postural, movimientos involuntarios. ¿Cuántos pacientes nos llegan y le dicen, vea doctor, es que mi abuelo, mi papá estaba almorzando y de pronto que se hizo así como que se durmió? Bueno, eso es una crisis epiléptica de un anciano, sin ningún movimiento involuntario, sin contracción muscular, nada, simplemente se quedó como dice uno, se desmayó, ¿no? Bien, las alteraciones sensoriales en los viejos, ¿no? Estamos hablando en viejos porque esto es un síntoma, yo diría psicosomático muy común, o un síntoma también de otras enfermedades en gente joven como la esclerosis múltiple, que pueden tener alteraciones sensoriales en cara, en extremidades, sin pérdida del conocimiento en los viejos. El viejo que dice, mire, es que se me duerme el brazo. ¿Qué es lo que caracteriza una crisis epiléptica? La corta duración y, es decir, las crisis siempre duran poco y son autolimitadas. Pasan solas, no es porque corrimos a jalarle el dedo corazón al paciente que se le pasó. Claro, si se pasa sola, pues por más que jalemos el dedo, pues igual se va a pasar, ¿no? Algunas alteraciones del ciclo del sueño pueden ser considerados episodios epilépticos, las caídas, los desmayos. Veas que mi papá se cae con frecuencia, hay que ver si le dio algo o no, ¿no? Algunas cosas menos frecuentes, algunos pueden ser vértigos. Yo tengo pacientes que me dicen, mire doctor, yo siento que me voy como por un hueco, ¿no? Y eso es una crisis epiléptica. Miren, estamos hablando con mucha autoridad porque nosotros acabamos de llevar al Congreso Colombiano de Neurología este tema como crisis epilépticas en el adulto mayor en nuestra consulta, qué es lo que está pasando, ¿no? Tengan en cuenta otra cosa que caracteriza a los pacientes con crisis epilépticas desde el punto de vista semiológico es el periodo posictal. El paciente tiene una crisis epiléptica con pérdida del conocimiento y queda ido, ausente, perdido, confundido, desorientado. Póngale la firma que eso es una crisis epiléptica, porque en un síncope eso no pasa, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta, en algunos pacientes tienen una crisis y pueden durar hasta 2 semanas confundidos. Vea, mi papá o mi abuelo no, le dio hace 2 semanas, está perdido, confuso, desorientado. Bueno, puede haber tenido una crisis y secundario a la crisis un estado confusional muy prolongado, ¿no? ¿De qué debemos distinguirlo? ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico diferencial? A veces es realmente muy difícil, ¿no? De un síncope. Recuerden que síncope es una disminución brusca del riego sanguíneo cerebral, ¿no? Eso es lo que es un síncope.
Entonces, usted no puede describir cuando el paciente llega, paciente con síncope, no, paciente quien súbitamente perdió el conocimiento, y hace la descripción de lo que pasó, no con síncope, porque no vamos a saber si fue un síncope o una convulsión, ¿no? Entonces, hay síncopes que se prolonga en el tiempo la disminución del riego sanguíneo cerebral y el paciente tiene una crisis epiléptica, entonces se llama síncope convulsivo, y lo que se llama el síncope no convulsivo, que es en el cual solamente hay una pérdida muy transitoria del conocimiento. Pero miren, eso es como así, como hacer así, y el paciente se levanta rápidamente y no hay periodo posictal, y es una de las cosas que permiten distinguirlo desde el punto de vista clínico, ¿no? Y los estadios confusionales que pueden ser considerados que no son epilépticos y que están dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cuáles son las primeras causas del síncope? Miren esto, muy claro. El síncope hay que buscarlo en el corazón, no en el cerebro. Es decir, lo que hay en el cerebro es una consecuencia de alguna alteración cardiovascular en el paciente, un bloqueo atrioventricular, un bloqueo sinoatrial, una taquicardia paroxística, una arritmia cardíaca y muchas otras causas que pueden disminuir la fracción de eyección en el paciente. Así que siempre hay que buscarlos aquí. Todos estos pacientes van a cardiología para un estudio de por qué se presentó el síncope. Pero pues hay otras cosas como el ataque vasovagal, la arteriosclerosis, la hipersensibilidad del seno, el síncope inducido, la hiperventilación, aquí la hipovolemia, hipotensión y por supuesto no deja de estar la isquemia cerebral y el síncope de micción, que es el abuelito que se levanta a orinar en la noche y pierde el conocimiento, ¿no? La confusión intermitente, que puede ser una crisis epiléptica, es decir, cuando es una crisis epiléptica tiene síntomas ictales y posictales, ¿no? Pero se pueden dar en isquemias cerebrales transitorias, en migraña, por medicamentos, por alteraciones del sueño. El viejo que no duerme bien, cuando los viejitos ya tienen neurodegeneración y no duermen bien, al otro día están muy mal. Todos los pacientes con cualquier proceso neurodegenerativo que no duerme, andan muy mal al otro día, por eso hay que ponerlos a dormir, ¿no? Los episodios de amnesia global transitoria, que se pueden confundir inclusive con el uso de la escopolamina en algunos pacientes, las alteraciones metabólicas y la hipoperfusión, por lo que hablábamos ahora, ¿no? Todo esto puede llevar a confusión intermitente, que es uno de los diagnósticos diferenciales y a veces difícil en las crisis epilépticas. Pero insisto, lo que más ayuda a distinguir una crisis epiléptica de cualquier otro estado de esto es lo que pasa después cuando el paciente recupera el conocimiento. Si está solo, de malas, no vamos a saberlo nunca, porque el paciente dice, no, yo me recuperé bien, pero resulta que pues, se siente bien media hora o una hora después, y si estaba solo nadie lo vio. Pero entonces, si hay quien vea qué pasa con el paciente, dice, sí, él o ella se despertó y tenía la mirada perdida, estaba ida, confundida, hablaba incoherencia, eso hace pensar siempre en un cuadro epiléptico. Miren que el electroencefalograma, porque uno dice, bueno, me apoyo en el electro, ¿cierto? Y no es tan útil. Si bien algunos estudios muestran una aparición de alteraciones, realmente esto no es tan claro, ¿no? Se dice normal el 31%, epileptiformia, es decir, con ondas de crisis focales o generalizadas, más que todo focales, aparecen solo en el 38% de los pacientes. Y algo de enlentecimiento que muchas veces aparecen todos los viejos sanos o no sanos, entonces no tienen mucha importancia. Es decir, tenemos un chance inferior al 40% de que salga anormal. Por eso no es un método diagnóstico que nos ayude tanto. Cuando sale anormal, bravo, hicimos el diagnóstico, pero cuando no, va a ser muy difícil. Entonces, un electroencefalograma normal, no en ningún paciente, joven o viejo, la aparición de crisis epilépticas. Bueno, muy bien, entonces cuando uno está ante esta situación, hicimos el diagnóstico de que el paciente tiene crisis epiléptica, ¿cuáles son? Es decir, los criterios para tratarlo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a tratar y con qué lo vamos a tratar?
¿cómo lo vamos a tratar? ¿Debe iniciarse el tratamiento después de la primera crisis? ¿Qué pasa con un paciente que tiene Alzheimer? ¿Pueden ser tratados de mejor manera los que tienen cuidadores a los lados o no? Etcétera. Entonces nosotros tenemos que mirar a este anciano que tiene, es decir, es un anciano saludable, excepto porque tiene crisis epiléptica, o es un anciano con múltiples problemas médicos, que esto es lo más común que tenemos, ¿no? Porque ancianos saludables, pocón. O si este es un anciano que reside en un ancianato, que esos también tienen unas características muy particulares. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando vamos a elegir un fármaco son las alteraciones propias del envejecimiento, y entonces las proteínas séricas no son las mismas. ¿Por qué es importante? Porque muchos fármacos se unen a las proteínas y de esa manera no entran al sistema nervioso. Entonces, cuando hay poca proteína, el fármaco puede producir más toxicidad al paciente. La disminución del flujo sanguíneo, no en el cerebro, en el hígado, que va a llevar a un metabolismo más lento, la disminución de la masa hepática, las reacciones metabólicas, digamos, que se disminuyen algunas, como la que se llama de fase 1, la inducción de enzimas microsomales, y aquí está la filtración glomerular, que también está disminuida. Entonces nosotros, es decir, no podemos tratar a un anciano, así como lo hacemos con los bebés, no lo podemos tratar de la misma manera que lo hacemos con un adulto de 20, 30 o 40 años, ¿no? Muy bien, este cuadro, si bien parece muy recargado, es muy sencillo de ver, ¿no? Y es la farmacocinética de las drogas antiepilépticas en los ancianos, ¿no? Entonces aquí vemos algunos de los medicamentos tradicionales, el ácido valproico, la carbamazepina, fenobarbital, y lo que se llamaron los modernos, que aparecen a partir del año 94 en nuestro medio, que apareció la gabapentina y después fueron apareciendo estos, y hay otros que no están incluidos aquí y que están comenzando a llegar a nuestro mercado, ¿no? Entonces, la unión a las proteínas, si ustedes lo ven, sigue siendo alta para muchos de ellos, pero si las proteínas están disminuidas, la vida media se alarga un poquito. En el caso del ácido valproico, esto quiere decir que no está determinado. En la lamotrigina puede ser de 31 horas, el levetiracetam, que es un muy buen fármaco también para los ancianos, también es un poco prolongada. Y el metabolismo entre hepático y la eliminación renal, pues sí debemos tener en cuenta que ni el hígado ni el riñón están funcionando de manera similar. Entonces miren si ustedes leen esto, dice prácticamente en la mayoría de estos fármacos hay necesidad de reducir las dosis. Por eso en los pacientes mayores con crisis epilépticas hay que comenzar con un fármaco a las dosis más bajas recomendadas, no hay que apurarse tanto, porque los pacientes necesitan casi siempre, ya lo veremos ahora, dosis bajas, por el hecho de que de las situaciones que ya nombramos, ¿no? Menos proteínas, el metabolismo hepático más lento, eliminación renal más lenta. Entonces, si nosotros le damos las dosis convencionales, los vamos a llevar a la toxicidad de una manera muy fácil. Muy bien, ¿cuáles son los efectos colaterales globalmente de todos estos fármacos en la mayoría de los pacientes? Esto no es individual, no es cada fármaco, pero lo que más vemos con ellos son la ganancia de peso, los problemas gastrointestinales o la pérdida de peso, ¿no? En algunos. Y la neurotoxicidad, que la tienen prácticamente todos: sedación, alteraciones de la marcha, sensación de cabeza grande, esos como los más frecuentes, habrá algunos que son individuales. Y este otro gráfico en el cual más cruces significa más eficacia, más seguridad, menos interacciones, es decir, más cruces es más positivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, salió del mercado hace mucho rato, carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, estos los modernos, los viejos, fenitoína, fenobarbital, todos se pueden usar, mírenlo, todos son tan eficaces los unos como los otros, es lo que muestran los estudios, pero los efectos secundarios, estos son los que más tienen, ¿no? Los que tienen menos cruces tienen más efectos secundarios. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación
no solamente del paciente, sino que tenemos que hacer una evaluación de esto, de la farmacocinética de cada producto de estos para ver cuál vamos a escoger. Entonces, y finalmente está el costo, pues que nosotros tenemos mucho lío aquí porque las EPS, sobre todo los pacientes institucionales, las EPS no quieren dar fármacos que cuesten un poquito, sino que quieren seguir dando en los viejos la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, y vamos a ver que estos fármacos tienen múltiples problemas en los ancianos y no hay manera, las EPS no aceptan que usted de entrada, ¿cuál es la recomendación en el mundo para tratar la epilepsia en los ancianos en cuanto a productos farmacológicos? Gabapentina y lamotrigina, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero nosotros no podemos, quienes trabajamos con EPS sabemos que no podemos de entrada dar un fármaco no post, porque la EPS le va a exigir que usted tiene que dar la fenitoína o el fenobarbital, y eso es un desastre para los pacientes. Entonces, lo que pasa es que hemos hecho de la medicina una sola bolsa y en esa bolsa debe caber todo, y estamos en un grupo etario que se comporta diferente a como se comportan otros grupos etarios como los infantes, y no los podemos tratar como la población general, ¿no? Entonces, si miramos algunos, yo les voy a decir aquí, por ejemplo, valproato, porque en las EPS hay ácido valproico y nosotros hicimos un trabajo que al final les comento. Miren que tiene muy buena eficacia, su seguridad no es la mejor porque hay unos más cruces, estos son más seguros, menos interacciones, pero vamos a ver algunas cosas al respecto. Las interacciones, el valproato en teoría es muy tóxico hepático, ¿no? Pero ahora les mostraré unas cosas porque este es un producto, no como valproato, que es una sal del ácido valproico, es un producto que nosotros hemos utilizado con mucho éxito, pero para mostrar cómo en los países en vías de desarrollo, como nos llaman, pues tenemos que ajustarnos a ciertas cosas y utilizar fármacos que de pronto no están muy recomendados como otros. Miren lo que es esto, la gabapentina tiene todas las cruces positivas que quieran, la lamotrigina todas las que quieran, ¿no? Pero aquí es donde fallan, el costo es muy alto. El levetiracetam es fantástico, pero todos caen aquí en el alto costo que hay que tener, alto costo relativo que hay que tener en cuenta en nuestro medio. En cambio, el valproato es un producto intermedio, eficaz, con algunos efectos secundarios, con algunas interacciones, pero tiene un costo también intermedio, mientras que si vemos el fenobarbital, es tan eficaz, pero con muchos efectos secundarios, con algunas interacciones y con un costo muy bajito, y pues eso es lo que querrían las EPS con fenitoína, fenobarbital, y por aquí debe estar carbamazepina, que serían las ideales, pero resulta que eso no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas que hemos dicho y que vamos a seguir diciendo. Entonces, ¿qué otras características debemos tener en cuenta? El anciano saludable, en teoría, cualquiera de los medicamentos que nombramos en la tabla anterior le sirve a un anciano saludable, pero anciano con múltiples problemas médicos. ¿Cuáles son esos problemas médicos? Es decir, ¿qué pretendemos? Matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces, miren lo que hay aquí. Si el paciente está recibiendo diuréticos, evite medicamentos que produzcan hiponatremia como efecto colateral, que son la carbamazepina y su hijo, la oxcarbazepina. Si el paciente se encuentra en terapia con anticoagulación, evite medicamentos que afecten el funcionamiento de las plaquetas, como el valproato. Y en pacientes dementes no use fenobarbital ni primidona, pues los va a confundir más, ¿no? Pero si el paciente tiene una neuralgia, tiene una alteración en el comportamiento adicional al cuadro epiléptico, si tiene temblor esencial, si tiene piernas inquietas, pues hombre, miremos qué alternativas. Si el paciente tiene una neuralgia del trigémino, ¿qué le sirve? La carbamazepina, y le sirve la oxcarbazepina, y le sirve la gabapentina. Pero bueno, ¿qué vamos a escoger? Decidámoslo de acuerdo a los otros efectos adversos. Si tiene un comportamiento agresivo, se lo puede modular el valproato o el ácido valproico. Si tiene un temblor esencial, le va a servir el fenobarbital o la primidona. Si tiene un síndrome de piernas inquietas, le puede servir la gabapentina. Entonces estamos
disminuyendo fármacos, sino sumando en un paciente que en general está polimedicado, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que les decía anteriormente. Ahora, no nos olvidemos, esto está hecho en estudios de pacientes, pero es un número grande de pacientes, más de 4.000 pacientes en ancianatos. ¿Qué otros medicamentos reciben concomitantemente con las drogas antiepilépticas, antidepresivos, antipsicóticos, que ya lo hablé en la charla anterior en el otro auditorio, que es una desgracia pues darle a los viejos antipsicóticos, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio lo usamos muy libremente, a pesar de que ya dijimos aumenta el parkinsonismo, las caídas, las fracturas, la muerte, a pesar de que hay estudios muy claros que dicen que los antipsicóticos en ancianos duplican la probabilidad de morirse, duplican la probabilidad de tener enfermedad cerebrovascular. Es decir, están proscritos. Las autoridades regulatorias en Estados Unidos, en Europa, en el Canadá, dicen sáquenle la bandera negra a los antipsicóticos en los pacientes dementes con alteraciones neuropsiquiátricas, y estos muchas veces no son ni siquiera dementes, y están recibiendo casi el 13% de estos pacientes, ¿no? Están recibiendo antipsicóticos. Los suplementos tiroideos, el hipotiroidismo es muy frecuente con los años, los antiácidos, los bloqueantes de canales de calcio, ojo con ellos también, pueden inducir parkinsonismo, la warfarina, que es terriblemente delicada y que tiene múltiples interacciones, y pues los antiácidos y similares, pues los bloqueantes de la bomba de protones, etc. Entonces, en conclusión, en los ancianos, ¿qué tenemos? Primero, causa de epilepsia, una patología cerebral determinada. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que tratarlo porque esa crisis epiléptica se va a repetir. La probabilidad de que se repita una crisis epiléptica en un anciano es del 90%. Entonces, no le digan, no, esperemos a ver si le vuelve a dar, porque le va a volver a dar. Entonces, es una excepción que no le dé. Hay que tratarlo. Entonces, este paciente pues tiene una mayor susceptibilidad a la injuria, infecciones y otras complicaciones. Los síntomas, como les he dicho a lo largo de la charla, muchas veces no son claros y a veces nos cuesta trabajo y a veces decimos, ahí sí, porque no tenemos claridad. Bueno, vamos a esperar y lo vamos a controlar en un par de meses, a ver qué ha pasado, o antes si ya es algo más claro. Y muchas veces ya alguien en la familia observa al paciente y claramente describe una crisis epiléptica. Muchos, no todos, tienen un tiempo prolongado para recuperarse de las crisis. Ya les decía que los estados confusionales pueden prolongarse mucho. La susceptibilidad a los efectos adversos de las drogas antiepilépticas, las múltiples condiciones médicas, por eso hay que buscar fármacos que no tengan metabolismo hepático, fármacos que no tengan interacciones medicamentosas, etcétera, cosas que ayuden a que el paciente tenga una mejor tolerancia a los múltiples medicamentos que ya toma y a las múltiples condiciones o enfermedades médicas que ya tiene, ¿no? Y la tolerancia de los fármacos es diferente. Muy bien, yo espero haberles dado un repasón y concientizarlos de que los ancianos no son desechables. Ya yo voy para allá, ya poco me falta, entonces tengo que estar muy pendiente de eso, de que los viejos hay que quererlos, que lo más importante que hay que darles es cariño y que hay que cuidarlos cuando lo requieran sin protegerlos exageradamente, y ustedes como médicos, los que sean médicos, están encargados de eso, del buen trato para los pacientes, no solamente el trato del afecto, sino el buen trato farmacológico y no farmacológico que se le debe dar a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por estar aquí hasta ahora todavía.